bendiga grandemente. Entonces, Jesús cuando hablaba con los fariseos, una de las cosas que él más le criticó a los fariseos fue el hecho de la falta de integridad de ellos. Jesús le decía a los fariseos: ustedes, escribas y fariseos, que se paran en las esquinas a orar para que todo el mundo los vea que están orando, pues ahí tienen su recompensa. Criticó mucho Jesús en ellos y les dijo: sepulcros pintados de blanco, en que había una diferencia clara entre lo que ellos hacían. Había una diferencia entre su figura pública y su figura personal. Hoy día nosotros estamos viviendo en una sociedad que quiere ser vista, en una generación en que quiere exponer, donde la exposición está sobrevalorada y lo privado muy tomado a menos. Si yo no tengo suficientes likes en mi post, me siento triste. Me esfuerzo tremendamente por publicar cosas que realmente y muchas veces no son mi realidad real, no es mi vida real. Quiero que la gente vea, o quiero generar, y quiero que la gente comience a observar o creer, o que se haga una imagen de lo que yo quiero proyectar, que no es muy real. Todos quieren ser mirados, todos quieren ser seguidos y todos quieren ser reconocidos. Hoy quiero hablarles de alguien de quien no se habla mucho. Hoy día quiero hablarles no del personaje principal de la historia. Quiero hablarles de alguien que era parte del reparto. Pero aunque no sea el personaje principal de la historia de la Biblia, Jesús habló de él y dijo: en la tierra no hay nadie más grande que él. Hoy hablaremos de Juan el Bautista y de un nacimiento que tuvo un propósito, porque ahora que me puse a leer las escrituras y verlas en su profundidad, me di cuenta de que los 4 evangelios hablan de él. Es más, 2 de los 4 evangelios inician hablando de él. El evangelio Mateo habla de la genealogía para conectar a Jesús con la genealogía. El evangelio de Marcos comienza hablando de Juan el Bautista y comienza a hablar del nacimiento de Juan el Bautista. Y el evangelio de Lucas habla de Juan el Bautista y le dedica capítulos enteros a Juan el Bautista, como para explicar que la profecía y el cumplimiento de la profecía estaba alineado con quien Jesús era. Y es hermoso ver cómo este personaje, que nunca pretendió ser nadie, que nunca se exhibió públicamente y quien hizo un trabajo silencioso, es llamado por el mismo Cristo Jesús el más grande que haya pisado la tierra. Y acompáñenme a Lucas 1, versículos 13 y 14. Juan, y quiero colocarlos en el contexto, Juan el Bautista. No estamos hablando de Juan Apóstol, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, no sé si todos saben, pero Juan el Bautista era pariente. Cuando el ángel va donde María, le dice: María, y darás a luz y concebirás, y le da toda esa anunciación a María. Le dice: para que sepas que es verdad, tu prima estéril ya tiene 6 meses de embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Y que Juan el Bautista, lo dice claramente la Biblia, Juan el Bautista era 6 meses mayor que... Eran prácticamente de la misma edad, pero eran 6 meses mayor. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías era un sacerdote del templo, del linaje de Aarón. Y estaba Zacarías y su esposa Elizabeth, que eran familiares de Jesús, servían en el templo, no podían tener hijos. Y el ángel se le presenta a Zacarías. Lucas 1:13, no tengas miedo. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Juan no solamente nació porque sus padres querían tener un hijo, sino que Juan nació porque Dios tenía un propósito para él. Había un propósito poderoso para Juan y ese propósito lo pone clarísima la Biblia en Lucas 1 y 17, en el mismo mensaje que el ángel habla con Zacarías. Es decir, y lo gracioso aquí es de que cronológicamente hablando, el ángel, antes de hablar con María, el ángel Gabriel,
antes de hablar con María, 6 meses antes, él habla con Zacarías. Y aquí hay una parte que después le pido que lean ahí en sus Biblias. Y cuando el ángel le dice a su esposa, va a tener un hijo, Zacarías dice, pero ¿cómo es posible? Si yo ya soy entrado en años, mi esposa es estéril y también ya está muy adulta, ¿cómo es posible que me des un hijo? Y el ángel le dice, por cuanto no has creído, te quedarás mudo hasta que nazca el bebé. A diferencia de María, que María le dice, hágase en mí según tu palabra. Hay muchos de nosotros que hemos recibido una palabra profética. Hay muchos de nosotros que hemos leído la Biblia y se nos ha revelado. Hay muchos de nosotros que vivimos en una promesa. Hay muchos de nosotros en que se nos ha profetizado y se nos ha dicho cosas, o cada uno de nosotros ha sentido ese fuego en el corazón cuando nos han hablado y nos han dicho que Dios tiene un propósito para mí, para ti. ¿Has creído en ese propósito? Porque aquí hay una diferencia tremenda del llamado. Es una cosa sobrenatural. El Señor le dice a una persona estéril y entrada en años, tendrás un hijo. El esposo no creyó. Y a María le dice, María, vas a concebir siendo virgen. Y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuál es la posición que nos colocamos cuando viene una palabra de parte de Dios a nuestras vidas? Muchas veces hemos recibido esa palabra y no la hemos creído y no la hemos dado. Y después diciendo, Señor, pero ¿por qué estoy en la situación en la que yo me encuentro? ¿Acaso tú no me lo dijiste? La pregunta sería, ¿lo creíste? ¿Lo trabajaste? ¿Te moviste? ¿Hubo fe suficiente en ese depósito sobre el cual fue derramada una palabra profética en tu vida? Porque la palabra profética necesita de fe para ser trabajada. Es como la mujer del flujo de sangre. El Señor le dice a su corazón, tócalo, que vas a ser sana. Ella va y se abre paso entre la multitud y se estira para tocar su promesa, para alcanzar esa palabra que había sido derramada sobre su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra y qué estamos haciendo con eso? Como Zacarías hemos sido enmudecidos. Como Zacarías nosotros hemos sido enmudecidos porque no hemos creído. De repente castigados porque el Señor descendió de su trono para darte una palabra poderosa, para encaminar tu vida en el propósito que Él tiene para ti, pero tú no la creíste. ¿Cuántos de nosotros estamos aletargados en una situación en la que le reclamamos a Dios? Todavía le reclamamos a Dios y le decimos, ¿dónde está? Pero si tú me dijiste y tú lo trabajaste, que no seamos Zacarías, que seamos como María. El propósito, se lo dijo el ángel clarísimo, Lucas 1, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Es decir, antes de nacer, Juan ya tenía una misión que era preparar el camino para Jesús. Juan nace con un propósito. Voy a preparar el camino. Juan nace con una asignación, preparar el camino, preparar la venida. La profecía decía, y vendrá alguien con el espíritu de Elías. Y entonces Juan viene y asume esa posición. Porque incluso vemos que Juan estaba en el desierto y se vestía como Elías. Él agarró el propósito, agarró la palabra que fue derramada sobre él, la agarró y vivió en ella. La vivió. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de recibir una palabra y ir por ella? Estamos tan preocupados en los quehaceres de día, en lo que dirán, en lo que será, qué dirán de mí. No, ¿me entiende? Teresa, si hay una palabra que fue derramada sobre ti, si hay una promesa de Dios sobre ti y hay una asignación que Dios te está dando, entrégate a ella. Abrázala con todo tu ser, que sea tu guía, tu camino, tu luz. Haz de la palabra derramada sobre tu vida, haz de la asignación que Dios tiene para ti, tu propósito de vida. 6 meses después del anuncio de Zacarías, el mismo ángel se presentó a María y le anunció el nacimiento de Jesús. El ángel habla con María y le dice, para que sepas, y le hace la anunciación y le dice, María, bendita eres entre todas las mujeres y darás a luz al Mesías. Y entonces
María se queda pasmada. Y en obediencia María le dice, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel le dice, y para que sepas que lo que te digo es verdad, tu prima, la estéril, Elizabeth, tiene ahora 6 meses de gestación. O sea, te voy a dar una muestra de lo que yo estoy diciendo es verdad, le dice el ángel. Y entonces María, al poco tiempo, se va hasta donde su prima a visitarla. Elizabeth vivía en la parte de las montañas. Y entonces María se va a visitarla. Y es hermoso lo que pasa cuando María se encuentra con Elizabeth. Lucas 1:41. Escuchar el saludo de María. El bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. ¡Wow! Jesús estaba en el vientre de María. Juan estaba en el vientre de Elizabeth. Y cuando se acercan, hay una transfusión de bendición y llenura del Espíritu. Y se llenó Elizabeth del Espíritu Santo. Y se llenó Juan el Espíritu Santo. Juan todavía no había nacido. Estaba en el vientre de su madre. Todavía no había predicado. Todavía no había bautizado a nadie. Pero cuando Jesús se hace algo con Dios. Y desde el vientre de su madre, la vida de Juan ya estaba apuntando hacia Jesús. La asignación estaba desde antes de su nacimiento, cerca de Cristo, cerca de Él. ¿Sabes dónde vas a encontrar la confirmación de tu propósito? ¿Sabes? Si tú tienes una duda, si tú dices, no, de repente esa palabra que el pastor me dio, o esa palabra que yo leí en la Biblia, o esa, no sé, sí, en mi corazón tuve como que un propósito, como que algo se despertó, pero tengo la duda de que sea realmente para mí. De repente es una idea, un pensamiento, una autosugestión. ¿Sabes dónde eres confirmado? ¿Y sabes dónde se te confirma toda palabra? Acércate a Jesús. Acércate a Jesús para que seas llena del Espíritu Santo y que se confirme el propósito que Él tiene en tu vida. Amén. Pasaron los años. Juan era nazareo. ¿Qué significa? No es nazareno, es nazareo. Nazareo era de los que no se cortaban el cabello como Sansón, de los que no bebían alcohol, no tomaban nada de alcohol, ¿no? y que habían abrazado una forma de vida entregada a Dios. Era un sacerdote, Juan. Se vestía muy raro para la época, con piel de camello y un cinturón de cuero, porque Elías se vestía de esa forma. Entonces él también se vestía de esa forma y se alimentaba. O sea, él no es que él iba a ayunar, no, él vivía en un ayuno constante. Había entregado su vida al propósito para el cual fue llamado. Y lo más interesante es que si sabemos que Juan tiene meses mayor que Jesús, Juan es 6 meses mayor que Jesús, entonces cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años aproximadamente, Juan tenía 30 años más 6 meses, ¿no? Entonces, no sabemos a qué edad Juan se va al desierto, pero habrá pasado de repente una buena cantidad de años preparándose en el desierto para el día que a Jesús se le ocurriera salir y hacer público su ministerio. Y es hermoso. Marcos 1, versículos 2 y 3 dice, y tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Era su asignación. Y ya lo había profetizado Isaías 600 años antes. Isaías lo dijo 600 años antes. Va a venir alguien que abrirá el camino y que vendrá con el espíritu de Elías. Juan el Bautista abrazó y se convirtió en aquello que Dios le dijo que era, física y espiritualmente. Juan vestía ropa de pelo de camello, usaba un cinturón de cuero y su apariencia recordaba al profeta Elías. Eso conectaba directamente con la palabra que el ángel había dado sobre él. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Juan apareció en el desierto con un mensaje sencillo: preparen el camino. ¿Y qué es lo que Juan predicaba? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, quiten los obstáculos,
enderecen lo que está torcido, porque el rey viene. Y Juan no estaba preparando un movimiento, estaba preparando corazones. Y ese mensaje sigue vivo y es necesario al día de hoy. En una sociedad que se está fijando tanto en el qué dirán de la gente, en una sociedad donde vale lo que yo expongo, no lo que yo tengo, vale lo que yo muestro, no lo que yo soy, donde se trabaja más en lo externo que en lo íntimo y en lo privado, Juan el Bautista viene a decirte: arrepiéntete, endereza tu camino, quita los obstáculos, porque el rey viene. Y ese mensaje, ese grito de Juan el Bautista en el desierto es extremadamente vigente a la iglesia del día de hoy. Porque muchas veces queremos que Jesús cambie nuestras circunstancias, pero no queremos permitir que transforme nuestro corazón. Así como hacemos todo externo, externizamos todo. ¿Cuánto tiempo te dedicas a mirar hacia adentro? ¿Cuánto tiempo le dedicas a pensar en tu vida y a mirar en tu interior? Estamos más preocupados en que, Señor, cambia esto, Señor, te pido esto, Señor, haz esto, pero tú, ¿qué estás haciendo de tu propia vida? Y aquí lo conectamos con la prédica de la semana pasada. La pregunta es: ¿algo en tu corazón que necesita ser quitado para que Jesús ocupe el lugar que le corresponde? Menos imagen, menos exposición, más intimidad. Tú no eres quien dices que eres, y tú no eres quien muestras quién tú eres. Tiene que haber una integridad en nuestros corazones. Integridad es que lo que yo hablo, lo que yo pienso y lo que yo digo está alineado con mi forma de ser y de pensar. Una integridad en todo mi ser. Que tu cuerpo, que tu alma y que tu espíritu sean consagrados a Dios. No que entremos en una cultura de cucufaterismo y que yo el domingo voy a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, salgo de aquí hablando lisuras y no. Tiene que haber una integridad, una introspección, porque el fin no justifica los medios. Lealtad, amor, paz y todos los frutos del Espíritu tienen que representarse en todo nuestro ser. Ayer escuchaba algo súper interesante. Dice: de todos los sentimientos humanos, el único que te hace ver hacia adentro es el dolor. El único. De todos los sentimientos, el único que te hace examinarte a ti mismo es el dolor. Los que hemos pasado por dolor sabemos que es verdad y es muy cierto. ¿Estás esperando que el Señor permita un dolor en tu vida para encaminarte? Examínate. La semana pasada la pastora dijo algo hermoso. Dice: el rey David le dijo a Dios: examíname, examíname. Y Juan el Bautista dice: arrepiéntete, endereza tus caminos. Juan era conocido, estaba en el desierto, así con su túnica de pelo de camello y con su cinturón de cuero, comiendo raíces. Debe haber sido bastante delgado. Y ahí en el medio del desierto, él comenzó a criticar al sistema, la inmoralidad que había en el gobierno de Herodes. Se ganó muchos enemigos, pero muchísima gente iba a verlo, porque encontraron integridad en un hombre, en una sociedad en la que había mucha corrupción. No sé si saben la historia, pero al final es Herodes que se casa con la esposa del hermano, y una corrupción total en el gobierno de esa época. Pero Juan el Bautista se mantenía firme, declarando y haciendo la asignación para el cual Dios lo había llamado, y eso llamaba a la gente. En un mundo corrupto, el que no es corrupto ilumina. Es la palabra de Dios diciendo: coloca la luz en un lugar alto para que sea vista. Y Juan era luz en el desierto. La gente lo visitaba, él predicaba del arrepentimiento, bautizaba y la gente iba a bautizarse. Y entonces Juan el Bautista tenía una cantidad grande de seguidores y discípulos que estaban con él. Gente que lo escuchaba, al punto de que el mismo Herodes en su momento tuvo que matarlo porque se sentía amenazado por él. El rey de la época se siente amenazado por un hombre que no tiene ni un recurso y que está en medio del desierto. Imagínense el impacto de lo que él decía. ¿Por qué? Porque era íntegro, porque estaba plantado y parado en el propósito para el cual fue llamado, haciendo lo que Dios le dijo que haga. Y cuando Dios te dice que hagas algo y tú lo haces, Él te coloca. Y un día estaba Juan el Bautista
y ve venir a Jesús. Y Juan el Bautista dice, Juan 1:29. Y cuando lo ve venir a Jesús, dice, miren, Jesús no se había acercado lo suficiente todavía. Y cuando él lo ve de lejos, dice, miren, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Toda la vida de Juan, toda su vida, puede reducirse en una sola palabra. ¿Y saben cuál es esa palabra? Mírenlo, mírenlo, mírenlo a él. No me miren a mí, mírenlo a él. No dijo, mírenme a mí, dijo, mírenlo a él. No dijo, yo tengo la respuesta, dijo, ahí está el Cordero. Juan sabía que su trabajo consistía en dirigir la mirada de la gente hacia Jesús. Y Juan no solamente llamó a su generación, sino que llamó a todas las generaciones venideras a mirar a Jesús, a decirle, mírenlo a él. Y esta es y debería ser la esencia de la iglesia. No existimos para que la gente admire o al predicador o a los líderes o a los músicos. No. No existimos para construir nombres, no existimos para atraer la atención hacia nosotros, ni tener la iglesia más bonita y más llena. Existimos para que la gente pueda ver a Jesús, para que algún día podamos ser siervos y siervas, diligentes, para que algún día podamos decir como el apóstol Pablo y dijo, haz lo que yo hago, lo que Cristo hizo, para que cada uno de nosotros pueda reflejar el rostro, la hermosura, la grandeza de Cristo Jesús. Mientras más me ven a mí, menos ven a él. Mientras más admiran al pastor de la casa, menos relación con Cristo tienen. No nos vean a nosotros, véanlo a él. Él es el único, él es el verdadero. Él es el que entregó su vida por ti y él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el hacedor de todas las cosas. Y este pasaje muy conocido donde Jesús entra y le dice, Juan, bautízame. Y Juan se resiste y dice, Señor, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, no. Mateo 3:14. Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y le dijo, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y Jesús, en cumplimiento de la palabra y en obediencia a la profecía, le dice, me tienes que bautizar. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Se abrieron los cielos. Pero los cielos se abren ¿por qué? Por obediencia. Obediencia a un llamado. Obediencia a un propósito. Los cielos se abren como confirmación de un corazón derramado delante de Él. El cielo no se va a abrir porque tienes una necesidad o un requerimiento. El cielo se abre porque haces lo que Él te dijo que hicieras. El cielo se abre porque oíste su voz e hiciste su voluntad. Y el cielo se abrió. Aún Jesús, siendo quien era, fue obediente a la palabra. Y por esa obediencia se abrieron los cielos y el Espíritu Santo, Dios mismo, dice, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Juan sabía quién era Él, pero también sabía quién era Jesús. Juan sabía que él era el mensajero y que Jesús era el Mesías. El Espíritu Santo desciende, la voz del Padre se escucha y a partir de ese momento algo comienza a cambiar. Desde ese momento específico, algo cambia. ¿Y qué es lo que cambió? Inicia el ministerio de Jesús en ese momento. Y en ese mismo momento, el ministerio de Juan comienza a menguar. El Espíritu Santo desciende. La gente comienza a seguir a Jesús. Incluso algunos discípulos de Juan comienzan a dejar a Juan y se van con Jesús. Y alguien le dice a Juan, oye, Rabí, todos están yendo con Jesús. Juan pudo haberse sentido desplazado. Juan pudo haber sentido celos de su primo. Juan pudo haber intentado retener a la gente. Pero la esencia de lo que era Juan y su identidad hablan mucho en Juan 3, 26 al 30. Por favor. Esta es la parte central de lo que quería comunicarles hoy día. Que si por ahí alguien se ha dormido, pues levántalo porque esta es la parte importante. Pero levántalo suavecito, por favor. Juan 3, 26 al 30. Entonces, los discípulos de Juan fueron a decirle a Juan, Rabí,
El hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, es decir, Jesús, ¿no? También está bautizando a la gente. Entonces dice, pero nosotros fuimos los primeros que bautizamos, nosotros inventamos el bautismo y este viene a copiarse de nuestro bautismo, ¿no? Y lo acusan delante de Juan, le dice, Juan, está bautizando, pero tú eres Juan el Bautista, ¿no? Entonces se supone que tú eres el creador del bautismo, ¿no? También está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Entonces, nos están dejando y se están yendo con él. La gente y las multitudes que antes venían a bautizarse y a escuchar lo que tú estás diciendo, ya no están viniendo aquí, se están yendo con él. Y Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Y ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Entiendan la integridad de este hombre, desde que tenía 6 meses en la barriga de su madre, desde que fue concebido, se le dio una asignación que siguió por toda su vida. No tuvo doblez de corazón, abrazó su propósito y se fue con él hasta el último día. Por eso que no hay hombre más grande en la tierra que Juan el Bautista. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías y estoy aquí solamente para preparar el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír los votos. Mira qué hermoso su corazón. Juan el Bautista dice, él es el novio y la gente es la novia. Y yo como amigo del novio me alegro de que él esté aquí. Es un corazón íntegro. Por lo tanto, oír, mira lo que dice de Jesús. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Y aquí resume todo. Dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y entonces Juan el Bautista comienza a apagar su ministerio voluntariamente. Ya llegó él. Mírenlo a él. Síganlo a él. Escúchenlo a él. Háganse discípulos de él. Y yo me alegraré por cada triunfo que él tenga. Aquí está la grandeza de Juan, que entendió cuándo debería hacerse a un lado. Juan no vino para construir su propio reino, vino para anunciar el reino de Dios, no vino para que la gente se quedara con él, vino para llevar la gente a Jesús. Juan muere al tiempo, su misión ya estaba cumplida. Finalmente Juan es asesinado y humanamente parece un final trágico, pero Juan no fracasó. Juan tuvo éxito. Y esa voz que clama al día de hoy en el desierto sigue clamando hoy a toda la iglesia. El camino había sido preparado. El Mesías había sido presentado. El Cordero había sido señalado. La voz podía callar porque la palabra ya estaba hablando. Y Juan ya había dicho, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Juan el Bautista salió de la escena y Jesús avanzó. Antes de la muerte de Juan, Jesús cada vez que hacía un milagro decía, no le digas a nadie. Hacía un milagro, sanaba. Y decía, no se lo digas a nadie, no lo cuentes. Y lo hacía como que medio que en secreto, medio caleta, podríamos decirlo ahora. Después Jesús estaba y vienen los discípulos de Juan. Vienen los discípulos de Juan y le dicen, Jesús, Juan el Bautista ha muerto. Lo decapitaron en la corte de Herodes por un pedido de Herodías. Y Jesús lo que hizo fue, se sentó, yo imagino, porque esta parte no la dice la palabra, con mucha tristeza, porque era su primo. Pero lo que la palabra sí dice es que inmediatamente después de la noticia, Jesús se apartó. No quiso que nadie lo acompañe. Y se fue solo. Al día siguiente, la gente se dio cuenta, las multitudes que lo seguían se dieron cuenta dónde Jesús estaba y fueron a buscarlo. Fue ese día que Jesús alimentó a 5,000 personas. El primer milagro público de Jesús, que solamente comienza cuando le dijeron que Juan ya no estaba. Y toda la vida de Juan el Bautista apunta a una sola dirección.
Antes de nacer, ya estaba relacionado con Dios. Desde el vientre de su madre, respondió a la presencia de Jesús. En el desierto, anunció que Jesús venía. En el Jordán, Juan lo señaló y dijo, es Él. Cuando sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús, los dejó ir. Cuando estuvo en la cárcel y tuvo dudas, llevó sus preguntas a Jesús. Y al final de su vida, después de haber cumplido su propósito, Juan desapareció de la escena, pero Jesús permaneció. Porque Juan nunca quiso ser el destino. Juan solamente quiso ser una señal. Juan nunca quiso que la gente esté con él. Él siempre quiso que todos lleguen a Jesús.